pedimos que tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos instruya, nos dirija y nos enseñe en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Bueno, antes de ir a Efesios, vaya por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 1. Y dice de esta manera: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. Diga conmigo, una nueva vida. ¿Sí? Esta nueva vida en Jesús incluye todo lo que somos. Y lógicamente, y damos por hecho que entendemos que esta nueva vida incluye nuestro matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro matrimonio entra en esta nueva vida que tenemos en Cristo y es una parte esencial de esta nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo que tenemos una nueva vida en Cristo porque hemos sido resucitados. ¿Hemos sido qué? Resucitados. ¿Qué significa eso? Que antes tuvimos que haber muerto. Usted no puede resucitar si no ha muerto. Y el apóstol Pablo también ahí en Romanos capítulo 6, no vamos a mirar esa parte, pero Romanos capítulo 6 nos enseña que hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Al pecado, a la vida pasada, a la vida antigua, y hemos sido resucitados. Y esto lo manifestamos cuando fuimos bautizados en el agua. Nosotros hicimos esta manifestación de que morimos a una vida antigua, a una vida pasada, y estamos resucitando a una nueva vida. Y esta nueva vida se vive de otra forma, se vive de otra manera. Ya no como antes la vivíamos, sino en una nueva forma, un nuevo estilo de vida, un nuevo pensamiento. Esta nueva vida empieza cuando cambiamos y renovamos nuestra mente. Si no cambiamos y renovamos nuestra mente, difícilmente vamos a vivir en nuestra nueva vida. Se nos va a hacer complicado y vamos a estar todo el tiempo batallando con lo que éramos antes y queriendo hacer lo que éramos antes y queriendo vivir de la manera que vivíamos antes, pero sabiendo que tenemos que vivir de otra forma. Y esa lucha y esa batalla nos va a llevar a tener grandes conflictos. Y precisamente en el matrimonio muchos de esos conflictos se van a manifestar si no cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 dice: no se conformen a este mundo. ¿No sé qué? No se amolden, no se conformen a este mundo, sino renueven, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Tiene que venir una renovación de nuestra mente para que entonces nosotros podamos vivir en esta nueva vida que es en Cristo Jesús. Si no, todo el tiempo vamos a estar batallando. Y esas batallas se vuelven cansadas, se vuelven frustrantes y llega el momento en el que nos desesperamos, llega el momento en el que nos agotamos, llega el momento en el que queremos renunciar. ¿Por qué queremos renunciar? Porque estamos todo el tiempo batallando, todo el tiempo conflictuando y el matrimonio se vuelve un conflicto continuo porque muchas veces no hemos querido renovar nuestro entendimiento. Y entonces el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las cosas del cielo donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Verso 2, piensen, diga conmigo, piensen. ¿Qué está diciendo? Piensen. ¿Te das cuenta cómo tiene que ver con el pensamiento? ¿Te das cuenta cómo tiene que ver con la manera en que tú y yo pensamos? Proverbios dice que como es el hombre en su pensamiento, así es él. Como eres tú en tu forma de pensar, así eres tú. Por eso lo que Cristo nos está pidiendo que renovemos es nuestra manera de pensar. Dice, piensen
en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto. ¿Ustedes qué? Han muerto. ¿A qué hemos muerto? Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Verso 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la ira de Dios. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que tenemos que pensar no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dile a tu esposa, tienes que cambiar tu manera de pensar. Ahora tú dile tú también. Sí, porque es fácil decirle a la otra persona. Es más, nos gusta. No, tú tienes que cambiar. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no eres diferente? Pero la verdad es que la Biblia es personal. Diga conmigo, es personal. ¿Sí? Hace un rato cantábamos, a ti Dios te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. ¿Sí o no? No dice dentro de aquel, ¿verdad? Yo sé que tú vas a cambiarlo, Dios. No, tú me vas a cambiar a mí. Y un punto en el matrimonio es eso, que siempre estamos pensando en que el otro cambie, en que el otro haga las cosas mejor y no nos enfocamos en que yo necesito renovar mi manera de pensar, cambiar mi manera de ser para que entonces las cosas puedan funcionar, para que seamos matrimonios que avancen, matrimonios que crecen. ¿Sabes? Dios te llamó a ser un matrimonio que crece, que avanza, que da fruto. ¿Estás de acuerdo? No solamente como persona, como individuo, sino como matrimonio. Pero ¿cómo logras eso? Cuando tú personalmente decides cambiar tu manera de pensar. Cuando no estás esperando que tu esposa, que tu esposo sean los que den el paso y cambien y hagan las cosas mejor para que entonces tú puedas responder no, sino que tú entiendes que eres tú quien tiene que avanzar. Amén. Y entonces Dios se encargará de lo demás. Ahora sí, ve conmigo a Efesios capítulo 4. Quiero que leamos ahí en Efesios capítulo 4 algunos versículos y podamos entender esto. Porque este capítulo que Pablo le habla a la iglesia. Diga conmigo la iglesia. Pablo le habla a la iglesia específicamente y le habla acerca de cómo debe vivir la iglesia, cómo debe caminar la iglesia. Pero tú y yo como matrimonio tenemos que entender que nuestra primera iglesia es nuestra familia. ¿Estás conmigo? Pertenecemos a un cuerpo, a una comunidad que es la iglesia cristiana Fuentes. Tú eres parte de esta familia, tú eres parte de esta congregación. Y qué gozo y qué alegría porque tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, tenemos algo en común que es Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú y yo funcionamos aquí como iglesia cuando también en casa funcionamos, cuando también en casa estamos caminando de una manera correcta. Y nuestra primera iglesia se llama nuestra casa, ¿sí? Y en la cual Dios te puso a ti. Así como en esta congregación Dios nos puso a nosotros, ¿verdad? Al frente de esta congregación junto con los pastores que nos apoyan en todo este trabajo y nos puso al frente de esta congregación. Pero en tu casa Dios te puso a ti y conmigo a mí. Te puso a ti como el responsable, como la cabeza. Estoy hablando a los hombres, pero también a las mujeres. Que Dios les dio esa unidad para que puedan hacer las cosas de la manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice el apóstol Pablo entonces, verso 1. Por lo tanto, yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna. Diga conmigo una vida digna.
¿Cómo nos está llamando a vivir? Una vida digna. Sí, no una vida de altibajo. Fíjate que no dice que lleven una vida ahí más o menos como puedan. No dice una vida que lleven una vida ahí, hay que la vayan llevando y a ver, a veces sí, a veces no, a veces andan del chongo y a veces andan bien. No dice así, ¿verdad que no dice así? ¿Cómo nos pide la escritura que llevemos una vida? Hablando de la vida matrimonial, ¿cómo tendría que ser nuestra vida matrimonial? Digna. ¿Qué significa que sea digna? ¿Quién define que sea digna? ¿Quién define que sea digna? Los demás, los que te observan. ¿Estás conmigo? Los que están alrededor de ti, empezando a lo mejor por tus hijos. Ellos van a definir que estás llevando una vida correcta, una vida digna. No una vida ahí más o menos, que a veces vas, a veces vienes, de repente estás bien, de repente estás mal. Esa no es la clase de vida que Dios te llamó a vivir. Esa no es la clase de matrimonio que Dios está diciéndonos que vivamos. Dios nos está diciendo y nos está exigiendo que podamos vivir un matrimonio que sea digno, digno de confianza, digno de admiración, digno de respeto. Wow, qué tremenda responsabilidad tenemos tú y yo por delante, ¿sí o no? Y este mensaje no es para algunos cuantos. Este es para todos los que estamos aquí. Diga conmigo, para mí. ¿Está de acuerdo? Aquí no le está Pablo hablando a unas cuantas personas por ahí calificadas y escogidas. Le está hablando a la iglesia. Toda la iglesia está llamada y tiene la responsabilidad de vivir una vida digna. ¿Digna de qué? Dice, digna del llamado que ya han recibido de Dios. Tú ya tienes un llamado de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Tú ya tienes un llamado de Dios. Y la Biblia nos está diciendo, la palabra nos está diciendo que equilibremos nuestra manera de vivir acorde al llamado que ya hemos recibido. Dios ya puso un llamado en ti. Dios ya te llama su hijo. Dios ya te llama su heredero. Dios ya te llama, ¿verdad? Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, ahora empieza a vivir de acuerdo a eso. Una vida digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. ¿Cómo le hacemos para vivir esta vida digna? Verso 2. Para poder lograr esto, necesitamos algo que yo creo que definitivamente en el matrimonio lo necesitamos. Sean siempre, diga conmigo siempre. ¿Cuándo tenemos que ser? Dile a tu esposa y tú a tu esposo, dile siempre. Así como le dices, es que siempre haces lo mismo. Ahora también dile siempre. ¿Sí? Dice, siempre humildes. Wow. ¿Siempre qué? Siempre humildes. Y mira, esto ya rompe con todo esquema que a veces tú y yo tenemos en el matrimonio. Porque a veces decimos, ¿por qué yo siempre tengo que ser el humilde? ¿Sí o no? ¿Nunca te has quejado así? ¿Y por qué yo siempre tengo que ceder? Cuando te hagas esa pregunta, que la Biblia te la conteste. ¿Sí? Si alguna vez dices, ¿por qué yo siempre tengo que ser el que dé el primer paso? Porque aquí dice que siempre. ¿Sí o no? ¿O no dice así, hermanos? ¿Lo leyeron ustedes o no están leyendo lo que estamos aquí? Dice ahí siempre.
¿Quieres vivir una vida digna del Señor? ¿Quieres vivir una vida digna del llamado que Dios te hizo como matrimonio? ¿Quieres ser un matrimonio digno de Dios? Dice, para que puedas lograr eso, para que podamos lograr eso, para poder llegar a esa altura, necesitamos tener siempre humildad. Siempre ser el que se humilla. ¿Sabes cómo va a funcionar tu matrimonio? Cuando hay dos personas que entienden que les toca siempre humillarse. Ah, no, pero es que usted no la conoce, pastor. Si usted la conociera, usted sabría. Ella siempre me quiere humillar a mí. Qué bueno, te tocó siempre ser el humilde. No, es que él siempre quiere sobrepasarse y él siempre. Qué bueno, estás viviendo lo que dice la Biblia. Siempre humilde. ¿Cada cuándo? ¡Wow! ¡Qué reto! Dile a tu esposa y a tu esposo, siempre voy a ser yo el humilde. No nos gusta eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Esa es la vida nueva en Cristo. La vida pasada es la vida donde a ver quién gana. La vida pasada es a ver qué chicharrones truenan más. La vida pasada es si tú me gritas, yo te grito. La vida en Cristo es no es así. La vida en Cristo es siempre tú tienes que ser el que se humilla. Siempre tú tienes que ser el que cede. Imagínate cómo funcionarían los matrimonios si empezáramos a vivir lo que la Biblia dice. Si en lugar de defender tanto nuestros derechos y nuestras propias necesidades, siempre estuviéramos dispuestos a ceder. Wow, viviríamos otra clase de matrimonios y alcanzaríamos ese nivel que Dios nos está demandando. Vivan como es digno del llamado que tienen. Me encanta porque dice, porque en verdad tienen ese llamado. O sea, no dudes que tienes ese llamado. No pienses, eso no es para mí. Si alguna vez has pensado esto no es para mí, estás equivocado. Aquí la palabra dice, en verdad tienes ese llamado. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ya lo estoy viendo así como con caras largas. Sean siempre humildes y amables. Wow. ¿Qué tan amable eres con tu esposa? ¿Qué tan amable eres con tu esposo? ¿Qué tan amable eres? ¿Eres amable? ¿Qué entendemos por amabilidad? ¿Qué es ser amable? Poner entonces nosotros, ¿verdad? Para que la otra persona pueda avanzar. ¿Sí o no? ¿Qué es cuando eres amable? Cuando dices, pase usted. Yo me hago a un lado para que tú pases. Yo cedo mi lugar para que tú lo ocupes. ¿Eso es amabilidad, sí o no? Pues eso debe haber en el matrimonio. Yo me hago a un lado. No importa. Ok, yo quería esto, a mí, yo quería esto, pero si es necesario, mira, yo quiero que tú estés bien. Wow. Qué diferente forma de pensar a cómo piensa el mundo, ¿sí o no, iglesia? ¿Sí o no, mis hermanos? Es una forma bien diferente y que revoluciona nuestra mente, revoluciona, porque nosotros estamos acostumbrados a querer lo que queremos y a demandarlo, exigir lo que queremos. Este mundo nos enseña a exigir lo que necesitamos, lo que queremos, nos enseña a alzar la voz, nos enseña a decir que tenemos derechos, que tenemos que tenemos, ¿verdad? Nosotros el derecho de esto, de aquello, de aquello, de aquello. Pero la Biblia nos dice, cede tus derechos. Cede todos tus derechos.
sé amable, sé humilde. Wow. Sean siempre humildes, sean siempre amables, sean pacientes. ¿Sean qué? Pero ¿hasta cuándo, pastor? O sea, sí voy a ser amable, pero ¿hasta cuándo? Porque todo tiene un límite. O sea, sí está bien que uno sea manso, pero no menso, ¿verdad? Porque uno le da la mano y se agarra la pata y, hey, todos esos dichos no son de la Biblia, ¿eh? Lo que dice la Biblia es, sé siempre amable, sé siempre humilde, sé paciente. ¿Cuándo es que la otra persona va a responder igual que tú? ¿Quién sabe? Sé paciente. ¿Cuándo es que la otra persona te va a tratar igual que tú la estás tratando? ¿Quién sabe? Sé paciente. ¡Qué reto! ¿Sí o no? Este sí es un verdadero reto. Porque entonces no estoy buscando mi propio bienestar, sino estoy buscando el bienestar de la otra persona. Y mis hermanos, si esto lo hacemos, créanme, nuestro matrimonio va a crecer. Nuestro matrimonio va a ser fuerte. Entonces vamos a tener matrimonios fuertes y estables en Cristo. Entonces no tendremos matrimonios que quieran, que digan, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, ya no puedo, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Mejor cada quien por su lado. Eso no existe en Cristo. Cuando realmente vivimos la vida en Cristo. Cuando no vivimos la vida en Cristo, entonces no, no se puede. Tolérense las faltas por amor. Wow. Qué pasaje tan más increíble. Tolérense las faltas por amor. ¿Cuánto estás dispuesto a tolerar de tu esposo o de tu esposa? ¿Sabes que en el matrimonio, como van avanzando los años, nos volvemos como muy intolerantes? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Antes cuando empezaba la relación o cuando empezaban a salir, hombre, se toleraban todo, ¿eh? No te preocupes, chiquita, yo te entiendo. Y si por ahí llegó tarde, no pasa nada, mi amor. Yo sé que se te hizo tarde porque tenías otras cosas que hacer. Pero pasa el tiempo en el matrimonio. Ay, ¿a qué horas? No te pases. Mira, ya te estoy esperando. ¿Qué crees que soy tu mensa o qué? Aquí voy a estar con. Nos volvemos bien intolerantes. Porque empieza a haber una confianza y una participación en tantas cosas que me vuelvo intolerante. A veces tolero más a otras personas que a mi propia esposa, que a mi propio esposo. Soy más paciente con otros que en mi casa. Y eso no debería de ser, mis hermanos. Tolérale las faltas. Hombres, tolérenle las faltas a su esposa. Mujeres, tolérenle las faltas a su esposo. Ay, pero ¿hasta cuándo? Sé paciente. ¿Está conmigo? Es que la respuesta está aquí. Es que la respuesta no la da la Biblia. La respuesta a todas nuestras preguntas está aquí. Y necesitamos poner atención, necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para entender que mi vida tiene que ser de esta manera. Tengo que cambiar, tengo que modificar mi manera de pensar para entender que yo estoy llamado a ser siempre amable, a ser siempre paciente, a ser siempre humilde, a tolerar faltas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? ¿O ya se enojaron? Muy bien. Sigamos leyendo. ¿Quieren seguir leyendo? ¿O ya no? Ahí le paramos.
Sean pacientes, tolérense las faltas. Me encanta que dice, por amor. ¿Por qué? Ahora voltea con tu esposa y dile, te amo, te amo. Porque te amo, estoy dispuesto a tolerarte. ¿Sí? Porque nos amamos. ¿Por qué nos toleramos? ¿Por qué el matrimonio nos podemos tolerar? Porque nos amamos. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible. ¿Hagan qué? Hagan todo lo posible. Wow, me encanta. ¿Qué es hacer todo lo posible? ¿Qué es hacer todo lo posible? Realmente esforzarme. Tú te das cuenta cuando alguien hace todo lo posible, ¿sí o no? Cuando alguien a lo mejor no logró algo, pero hizo todo lo posible por lograrlo. Te das cuenta a lo mejor cuando tus hijos no hicieron cierta tarea, pero hicieron todo lo posible por hacerla, o no te das cuenta como papá. ¿Ya? Y tú dices, bueno, hijo, entiendo que no lo lograste, pero vi tu esfuerzo. Te das cuenta cuando alguien se esfuerza. Pero también te das cuenta cuando alguien le echa la flojera, ¿no? Y lo que hace es puros pretextos. Y lo que hace es que no pude por esto y por aquello. Y mira, es que me pasó esto, me pasó aquello, se le ponchó la llanta al metro. Y no, 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 no. No me vengas con mentiras. ¿Sí? No me vengas con que a Chuchita la bolsearon, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, hacer todo lo posible, realmente poner nuestro mayor esfuerzo y dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Wow. ¿Qué tanto te estás esforzando en tu matrimonio por mantenerte unido a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué tanto empeño le estás poniendo en mantenerte unido? ¿Qué haces para mantener? Mira, nos está diciendo que esto es algo que tú tienes que hacer para lograr esa unidad, para mantenerse unidos. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, no se va a lograr esa unidad. ¿Está conmigo? Si no hacemos algo, si no nos esforzamos en algo, no va a lograrse la unidad en el matrimonio. La unidad en el matrimonio no se logra más porque sí. No se logra a través de los años. Hay matrimonios que llevan muchísimos años de casados, pero realmente viven separados porque no han hecho nada por estar unidos. La unidad en el matrimonio no se logra a través de los años. La unidad en el matrimonio no se logra con los hijos, teniendo hijos. Hay matrimonios que tienen hijos y el día que los hijos se casan, dicen, ya no hay nada que nos una, vámonos. ¿Sí o no? Porque no se logra teniendo hijos. La unidad en el matrimonio se logra esforzándonos, haciendo todo lo posible por mantenernos unidos. ¿Está conmigo? Todo lo posible. ¿Y qué es todo lo posible? Todo lo posible. Cada uno de nosotros sabe qué áreas tengo que esforzarme más, qué áreas tengo que mejorar y qué áreas significa hacer todo lo posible por mantenerme unido a mi esposa. Yo tengo que hacer todo lo posible por estar unido con ella. Y si eso me representa dejar algunas cosas, si eso me representa hacer a un lado otras cosas, si eso me representa cortar con otras cosas, no me importa. Tengo que hacer todo. Mi responsabilidad es hacer todo lo posible. Hagan todo lo posible. ¿Está de acuerdo? Enlazados mediante la paz. ¿Mediante qué? No la paz. La paz. O sea, que la paz. ¿Cuál paz? La paz de Cristo. Diga conmigo la paz de Cristo. ¿Sí? La paz de Cristo. Ahora, ¿cómo? Me encanta esto. ¿Cómo logramos la paz de Cristo? Quiero que lean conmigo Filipenses capítulo 4, verso 6.
Porque para mantenernos unidos necesitamos la paz. ¿Qué necesitamos? Filipenses, ¿ya están ahí? Yo no. Filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 6. No se preocupen ¿por qué? ¿Cuántas preocupaciones hay en tu matrimonio? ¿Por qué te preocupas? Y luego dice, en cambio, oren. ¿Cuánto oras como matrimonio? ¿Sabes que a veces pareciera que hacemos todo lo contrario? Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Todo el tiempo estamos preocupados. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Y los hijos y aquello y esto. Y nos llenamos de preocupaciones como matrimonios y eso nos roba la paz como matrimonio. Y eso empieza a traer pleitos en el matrimonio, eso empieza a traer enojos. No, pero es que tú no lo hiciste, ¿y por qué no pagaste? ¿Y por qué no fuiste? ¿Y por qué no? Porque vivimos preocupados por todo. Y no tomamos a nuestra esposa y no decimos, ¿sabes qué? Tenemos este problema, vamos a orar. ¿Vamos a qué? Vente. Tenemos este problema enfrente de nosotros, vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar. En lugar de estar todos preocupados y todos angustiados y todos, es que ya no sé qué hacer y es que ya no sé a dónde ir y tú tienes la culpa, no la tienes tú y es que tú no haces esto y es que tú no haces aquello. ¿Qué? No hay paz. Y si no hay paz, no hay unidad. ¿Está conmigo? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en la paz. Necesitan la paz para mantenerse unidos. ¿Cómo logramos la paz? No te preocupes por nada y ora por todo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. ¿Y qué? Wow. ¿Cómo se nos olvida darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado? ¿Cómo se nos olvida como matrimonios ser agradecidos con Dios? Vivimos tan preocupados por lo que no tenemos. Vivimos tan afanados por lo que nos hace falta que se nos olvida darle gracias por lo que sí tenemos y por lo que Dios ya nos ha provisto. ¿Sabes que Dios te ha provisto un montón de cosas? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios te ha provisto de muchas cosas. Dios te ha llenado de bendiciones. Pero a veces en tu afán de lo que no tienes, te olvidas de agradecer lo que sí tienes. Y ese es el estado perfecto para la intranquilidad. Y ese es el estado perfecto para la guerra. Cuando no eres agradecido. Cuando no eres agradecido con tu esposa. Cuando no eres agradecida con tu esposo. Cuando nada más estás viendo lo que le hace falta. Todo el tiempo estás viendo, es que no, ni esto, y no haces nada, y siempre lo mismo contigo. Y todo el tiempo estás viendo lo que le hace falta y no eres agradecido con lo que sí tiene. ¿Cuántas cosas hay en tu esposa, en tu esposo, que deberías de ser agradecido? Pero como estás viendo lo que le hace falta, se te olvida ser agradecido con lo que sí te provee. Yujo, ¿estamos aquí? Entonces, dice, ¿cuál es entonces la clave de la paz? No se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Mira el versículo 7, así, diga conmigo así, así, nada más así, así experimentarán la paz de Dios. ¿Quieres experimentar la paz de Dios? Aquí está la clave. No te preocupes por nada, ora por todo, dile a Dios lo que necesitas y dale gracias. ¿Está conmigo? Así
experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Wow. Pero ¿por qué no vivimos en esa paz? Porque no somos agradecidos, porque no cuidamos la unidad. Regresa conmigo a Efesios 4. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Hay un qué? Un solo cuerpo. Me encanta porque en esa analogía encaja perfectamente en el matrimonio. Cuando tú te casaste con tu esposa, ahora dice la escritura, y ya no son dos, sino uno. ¿Está conmigo? Ya no son dos. Ya no son dos personas pensando cada quien en sus beneficios, en sus derechos, en sus necesidades, sino es un solo cuerpo, es un solo espíritu. Amén. Génesis capítulo 2 dice eso. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola, un solo cuerpo. Dile a tu esposa y dile a tu esposo, somos un solo cuerpo. Por eso es que es necesario que vivamos de esta manera. Por eso es que es necesario que abandonemos la vieja naturaleza, que abandonemos la vieja manera de pensar y empecemos a vivir de acuerdo a lo que dice, a lo que dice la Escritura. Vivan siempre humildes, vivan siempre, sean pacientes, sean amables, ¿sí? Guarden la unidad, hagan todo lo posible porque esa unidad se mantenga en la paz. ¿Cómo obtengo la paz? No te preocupes, ora, sea agradecido. Y entonces vamos a lograr lo que dice la Escritura, vivir de una manera digna. Vamos a tener matrimonios que avanzan, que crecen. Vamos a tener matrimonios, ¿sabes? Si tú y yo empezamos a vivir más y más de esta manera, si empezamos a vivir más y más de esta manera, entonces vamos a necesitar menos y menos que alguien nos esté diciendo, que alguien esté ahí atrás de nosotros, que alguien esté ahí diciendo, no, miren muchachos, pues no se peleen, no, miren muchachos, pues no hagan esto, no, no, no. Cuando empiezas a vivir de esta manera, tu vida vives de una manera digna del llamado que tienes en Cristo Jesús. Amén. Regresa conmigo a Colosenses. Iniciamos ahí en Colosenses. Vamos a leer el verso 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. ¿De qué? De tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Verso 13. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Wow, ¿cuánto en el matrimonio necesitamos perdonar? Si hay, si hay algo en que tenemos que hacer como matrimonio es perdonarnos, porque continuamente nos ofendemos.
Continuamente hacemos cosas que ofenden a la otra persona y necesitamos perdonar. ¿Necesitamos qué? Fíjate que no dice pídanse perdón, dice perdonen. Porque me llama la atención eso. Porque nosotros decimos, no, pues, que me pida perdón, que me pida perdón, al menos que me pida perdón. No, no, no. Aquí no está condicionando a si te piden o no te piden perdón. Dice, perdona las faltas. ¿Sabes? Da por hecho que va a haber faltas. ¿Está conmigo? Da por hecho que va. Y tú tienes que dar por hecho en tu matrimonio que va a haber faltas. Tu esposa te va a ofender. Va a haber cosas que te ofendan. Tu esposo te va a ofender en diferentes ocasiones. No estoy diciendo que está bien que nos ofendamos, no estoy diciendo eso, pero ciertamente nos vamos a ofender. Jesús dijo, es imposible que no haya tropiezos. ¿Está conmigo? Y esa palabra tropiezos tiene que ver con la palabra ofensa. En otras palabras, Jesús está diciendo, es imposible que no haya ofensas y gente ofendida. Es imposible. Vivimos en un mundo donde nos ofendemos, hacemos cosas que no nos agradan uno al otro y hay ofensas. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra a nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Perdona? ¿Cuántas veces Jesús contestó esa pregunta? Jesús contestó esa pregunta. No solo 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Eso cuándo es? Todos los días. Todos los días. ¿Sabes? No está hablando de un número exacto. Ahorita ya sacaron su calculadora, a ver. Ya llevas 68 veces 7, ¿eh? Ya nada más te quedan 2 veces. No está diciéndonos un número, sino está hablándonos de un continuo. ¿Sabe? El 7 en la Biblia es un número de perfección y habla de algo continuo, algo que no se termina, algo que nunca se acaba. Nunca tienes que dejar de perdonar. Nunca. Eso tiene que ser una práctica. La vida cristiana tiene que ser una práctica de perdón. Todo el tiempo tienes que estar perdonando. Todo el tiempo tienes que estar deshaciéndote de la ofensa. Porque la ofensa es un gran peligro en tu vida. Si tú permites que la ofensa se anide, dice Hebreos, que entonces se hace en ti una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura es capaz de dañarte a ti y dañar a todos los que están a tu alrededor. Y el escritor de Hebreos dice, cuidado cuando alguien tiene una raíz de amargura, cuidado cuando alguien no ha sabido perdonar, cuidado cuando alguien no ha practicado el perdón en su vida, porque entonces va a tener una raíz de amargura que va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que se vuelve en un gran árbol. Por eso Jesús cuando habló de este tema, los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Jesús estaba hablando del tema del perdón y de no ofender y de perdonar. Y la respuesta a los discípulos a ese tema es aumentanos la fe. Y Jesús dijo, si tienen fe como un grano de mostaza, le pueden decir a ese árbol, a ese sicómoro, un árbol grande. ¿Por qué Jesús mencionó un árbol grande? Porque nace de una raíz que ha crecido, que ha crecido, que ha crecido, que ha crecido. Por eso aquí la escritura dice, perdónense, perdónense. Ahora, ¿cómo tenemos que perdonar? Wow, aquí está el otro reto. Porque a veces queremos perdonar a nuestra manera. Yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero esto no te lo perdono. Te puedo perdonar de todo, pero esto no te lo perdono. Queremos perdonar a nuestra manera.
Pero la Biblia no me dice que perdone a mi manera. No dice ahí, perdónense como puedan. Ay, como puedan ustedes, perdónense unos a los otros. Léelo conmigo. Perdón, dice, sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. En la versión Reina Valera dice así. ¿Qué versículo estamos leyendo? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, di conmigo, de la manera, está diciendo, de la misma manera que Cristo te perdonó, así también hazlo. Wow. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Qué condición te puso para perdonarte? ¿Qué condición te puso para que te acercaras a Él? ¿Cómo te perdonó? ¿Por amor? Entonces, de la misma manera, ¿cómo perdonas a tu esposo? ¿Cómo perdonas a tu esposa? Como Cristo te perdonó. Cada vez que te ofende, tú lo perdonas. Cada vez que te ofende, tú la perdonas, como a ti también te perdonó Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados otra vez en un solo cuerpo. Wow, ahí está. ¿Queremos ser matrimonios que crezcan? Esta es la clave. Esta es la vida de Cristo. Esta es la nueva manera de vivir. Esta es la nueva manera de pensar. No hay otra. Si no nos acomodamos a esta manera de vivir, entonces nos amoldaremos a la manera de vivir del mundo. Y en la manera de vivir del mundo es totalmente diferente. Póngase de pie, vamos a orar. Tome la mano de su esposa y oren juntos a Dios y digan, Señor, ayúdanos. Dile, Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Empieza a hablar y empieza a decir, Señor, ayúdame a ser amable, a ser paciente. Ora por ti, que puedas vivir de la manera que Cristo te llamó. Señor, ayúdame a vivir de una manera digna, a ser, Señor, paciente, a ser humilde. Perdóname porque muchas veces no he sido humilde. Perdóname porque muchas veces he sido intolerante, he sido impaciente. Y ayúdame a vivir de esta manera. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ahora voltea con tu esposa y tomen un tiempo cada quien y dile, perdóname porque no he sido humilde, porque no he sido paciente. Perdóname porque muchas veces he sido intolerante, porque muchas veces he sido, no he hecho todo lo posible por guardar la unidad que Dios nos ha dado. Me voy a esforzar por hacerlo. Te amo. Y perdónense, ¿sí? Perdónense. No guarden ninguna raíz de amargura en su corazón. Perdónense. Este es un buen momento para perdonarse las faltas los unos a los otros. ¿Te ha ofendido tu esposa? Sí, probablemente. Hoy perdónala. ¿Te ha ofendido tu esposo? Sí, hoy perdónalo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este lugar. Bendigo cada matrimonio aquí, Señor. Como pastores bendecimos estos matrimonios, estas familias que están aquí representadas y declaramos, Señor, que tú eres quien está obrando en cada vida y en cada corazón. Señor, sigue obrando en sus corazones, sigue haciendo tu obra perfecta, que tu palabra siga trayendo vida, siga trayendo, Señor, nuevas fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso a Jesús fuerte.
Muchas gracias, pastor, por la enseñanza recibida el día de hoy. Ha sido de gran bendición y yo creo que